El domingo pasado, entre otras cosas, les dije que la iglesia fue levantada para ser un hogar para la familia de Dios, donde en un ambiente de paz se refleje a Cristo. Y ahora cantábamos: mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Y entonces, si eso es verdad, tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Refleje a Cristo, se refleje a Cristo. Estas últimas palabras han estado toda esta semana en mi corazón, en mi mente, y he estado dando vueltas y trabajando en ellas. Y por eso mi tema hoy es reflejando a Cristo en nuestras vidas. Reflejando a Cristo en nuestras vidas. Y veremos bastante lo que la Biblia dice en cuanto a este tema. Pero primero quiero leerles al comienzo de todo en la Biblia, el Génesis, el capítulo número 1. Quiero leer a partir del verso 26 y 27. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que sea Señor sobre todo lo que vive en la tierra, en los aires y en los mares. Entonces hizo Dios al hombre a su semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y a medida que voy avanzando, les comento qué tiene que ver este texto que hemos leído del libro de Génesis, en lo que tiene que ver con la creación. Y dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y justamente quiero ver el tema de la imagen de Dios con respecto a reflejarlo en nuestras vidas y reflejarlo a través de nuestras vidas. Cuando Dios decidió crear al ser humano, luego de haber creado todas las cosas, la tierra, el sol, la luna, etcétera, etcétera, Dios crea al ser humano y lo forma, como leímos, a su imagen y semejanza. Y es importante saber que Dios preparó todas las cosas para que el ser humano no solo subsistiera, sino para que el ser humano pudiera disfrutar de todas las cosas hermosas que Dios había preparado en el jardín del Edén. Ellos tenían todo para caminar, para pasear, para comer, para disfrutar del tiempo que tenían. Él les dio instrucciones de cómo tenían que vivir, qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer. Pero también les permitió decidir entre obedecer a la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. Y ahí comienza lamentablemente la inclinación al mal del ser humano, que fue el origen del pecado, que nos separa de Dios y nos aleja de todo lo hermoso que Dios había preparado para que el ser humano lo pudiera disfrutar. Voy al Nuevo Testamento y pienso en los escribas, los fariseos de aquel tiempo, que en realidad eran los hombres de Dios en la tierra. Pero ellos buscaban su bienestar propio antes que desarrollar un carácter donde se reflejara a Cristo a través de sus vidas, donde pudieran mostrar el amor, la compasión, la misericordia de Dios. Y miren lo que Jesús, ustedes ya lo saben, pero miren, lo quiero leer, lo que Jesús les dice.
de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian meticulosamente el exterior del vaso y dejan el interior lleno de robo e injusticia. Fariseos ciegos, limpien primero el interior del vaso para que esté limpio por dentro y por fuera. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que como sepulcros blanqueados son hermosos por fuera, pero dentro están llenos de huesos de muertos y de corrupción. Esos que debían ser aquellos a quienes Dios había puesto para guiar al pueblo, pero ellos no querían madurar, no querían crecer, no querían reflejar a Dios en sus vidas. Cuando leía esto, hermanos, pensaba cuántos llamados cristianos se parecen a estos fariseos y estos escribas. Por fuera una cosa, pero por dentro algo totalmente diferente. Y yo solo digo que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a no ser en ningún momento como estos fariseos hipócritas, que mostraban por fuera una cosa, pero adentro era algo totalmente diferente. Ahora, cuando Dios a través de Jesús redime al ser humano, aquel que escuchó el mensaje de salvación, se arrepintió y recibió a Cristo en su corazón, Dios comienza a restaurarlo para llevarlo a su semejanza original. Nunca olvidemos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Él, de la misma manera que le dio a nuestros primeros padres instrucciones de cómo tenían que vivir, de qué tenían que hacer y qué cosas no tenían que hacer, de la misma manera Dios nos da instrucciones a nosotros de cómo vivir esta nueva vida que Dios nos ha dado. Y lo hace a través de su palabra. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Colosenses, el capítulo 3: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 3, él escribe: por lo tanto, los cristianos no tenemos el rostro cubierto y reflejamos la gloria del Señor como espejos claros. Y el Espíritu del Señor nos va transformando y cada vez nos vamos pareciendo más a Él, a su imagen y semejanza. Tengamos siempre presente esas palabras. Por esto, hermano y hermana, al buscar honrar a Jesús con nuestra vida, nuestro objetivo, yo diría nuestro objetivo principal, tiene que ser adoptar la imagen de Cristo. Claro que no significa que vamos a andar de túnica y de sandalias por la vida. Lo que significa que el Espíritu Santo nos ayuda a mostrar, hermanos y hermanas, los rasgos de Cristo. El Espíritu Santo, repito, nos ayuda a mostrar los rasgos de Cristo. Por ejemplo, una actitud de humildad, un carácter de amor, una compasión de acompañar a aquellos que sufren, a aquellos que están tristes, a aquellos que están caídos, a aquellos que están solos. En eso debemos parecernos a Jesús, en humildad, en carácter y en compasión. Por eso repito, reflejar a Cristo en nuestro carácter debe ser el mayor propósito de nuestra vida. Ahora, no es malo desear o tener
un carro nuevo, desear tener una casa mejor, comodidades, dinero. Pero si vivimos solo para eso, hermano y hermana, o aquellos que me están viendo por internet, hemos perdido el principal propósito de nuestra vida. El objetivo de lo que la Biblia llama la predestinación, como escribe el apóstol Pablo, es ser como Cristo. Es eso lo que él escribe a los romanos en el capítulo 8. Él escribe, porque Dios a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es la predestinación. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso debemos tener la imagen y el carácter de Cristo. Ser misericordiosos, ser buenos, ser benignos, ser perdonadores. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo escribe tan claramente a los efesios? Él les escribe, y es palabra de Dios para nosotros. Antes, sed los unos con los otros buenos, misericordiosos, compasivos, amables y de buen corazón, y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Cristo os perdonó a ustedes por medio de Cristo. Debemos buscar reflejar lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu, que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Y se lo quiero leer. Primero les leo en una versión más ampliada que encontré, muy buena y muy fácil de entender. Dice así: en cambio, el fruto del Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Y ahora se lo leo en la versión que todos más conocemos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Dominio propio, que es lo que en la versión anterior leímos, saber controlar nuestros malos deseos. Debemos buscar reflejar el fruto del Espíritu, entonces, hermanos y hermanas, comenzando con el amor, hasta lo que leímos, el dominio propio. Y me detuve un poquito en ver lo que realmente significa el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu que tú y yo tenemos que tener. Dominio propio significa, escucha bien, que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras y tus acciones, en lugar de que ellos te controlen a ti. Interesante, se lo vuelvo a leer. Muy interesante. Porque es lo que quiere decir tener dominio propio. O como leíamos en la otra versión, saber controlar nuestros malos deseos. Dominio propio significa, repito, que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras y tus acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Buscar, hermano y hermana, que Dios nos dé más humildad, que Dios nos dé más santidad, que Dios nos dé más amor como el de Cristo.
Porque reflejar a Cristo, tú y yo, nosotros somos responsables de que eso suceda. Porque la Biblia dice transformaos. No dice que Dios nos transforma. Él hace su parte, por supuesto que sí. Pero nosotros como seres humanos tenemos que hacer nuestra parte. Transformaos, dice la Biblia. Así que lo que nosotros debemos hacer es cambiar nuestra actitud o nuestras actitudes. Cambiar nuestras reacciones. Cambiar nuestra conducta. ¿Para qué? Para llegar a ser a imagen de Cristo. Para llegar a ser a imagen de Cristo. Una pregunta. Falta 2 meses para la Navidad. ¿Ya comenzaron a buscar los regalos para Navidad? ¿Qué es lo que quiero preguntar con esto? Escúchame, hermano y hermana. Porque el mejor regalo que le podemos dar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a los hijos, a los padres, a los amigos y a los hermanos de la iglesia, el mejor regalo que les podemos dar es una vida transformada que se parezca a Cristo. Ese es el mejor regalo que tú y yo podemos dar. No solo en la Navidad, sino cada día de nuestra vida. Ahora, para eso, ¿sabes? Dios muchas veces utiliza las pruebas. Y he estado estudiando mucho acerca de las pruebas y las tentaciones, qué es una cosa y qué es la otra. Y si Dios me permite, en algún momento más adelante vamos a tener un estudio bíblico en cuanto a esto. Pero muchas veces, repito, Dios utiliza las pruebas. Y en cuanto a las pruebas, escucha algo interesante. Es cómico, pero algo interesante. Alguien dijo, tú eres como una bolsita de té. No vales mucho hasta que no pases por el agua caliente. Interesante, ¿verdad? Hay 2 cosas importantes que yo quiero dejar bien en claro antes que termine. Y es entre pruebas y tentación. Porque son 2 cosas diferentes. Las pruebas son situaciones difíciles que Dios permite para fortalecer nuestra fe. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida no son para destruirnos, para nada. Son para fortalecernos, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra vida espiritual. Para eso Dios permite las pruebas. Y la Biblia dice que si las soportamos durante un tiempo, luego Dios cambiará la situación. Ahora, las tentaciones son algo diferente. Las tentaciones son intentos del diablo para que pequemos y para que caigamos de la gracia de Dios. Por eso Jesús nos enseña a orar. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Quiero leerte la palabra de Dios en cuanto a las tentaciones. El apóstol Santiago, capítulo número 1, escribe: cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios. Pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. No soy yo que lo digo, es la palabra de Dios. En cuanto a las pruebas, y leemos 3 textos de 3 apóstoles diferentes, y con eso termino. El apóstol Pedro escribe, capítulo número 1, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba por el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas.
El apóstol Pablo escribe a los Romanos, el capítulo número 5, y también nos gozamos de las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Y ahora el apóstol Santiago escribe, capítulo número 1. Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y yo digo, no es fácil hacerlo, para eso Dios tiene que ayudarnos. Leo de vuelta. Consideraos muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce firmeza, y la firmeza debe llevar a feliz término la obra, y yo digo la obra de Dios en cada una de nuestras vidas, para que ustedes sean perfectos e íntegros sin que os falte nada. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano y hermana, termino. Y quiero decirte que nuestra oración sincera y del fondo de nuestro corazón pueda ser: Señor, transfórmanos a tu imagen, y que los demás puedan ver en nosotros y a través de nosotros tu imagen. Bendito sea el Señor. Que esa pueda ser nuestra oración, hermanos. Que todos aquellos que están a nuestro alrededor, ya sea la familia, en el trabajo, en la calle, los amigos, los hermanos de la iglesia, puedan ver en nosotros y a través de nosotros el reflejo de Cristo. Su compasión, su carácter y su humildad, como dijimos. Así que el tema, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Yo he pedido a Dios que esta palabra no entre en nuestros oídos, en un oído y salga por el otro. Que el Espíritu Santo pueda trabajar esta palabra, no las palabras mías, pero las palabras que hemos leído de la Biblia, la palabra de Dios. Que esa palabra de Dios pueda realmente hallar cabida en nuestros corazones. Y que no seamos, como dice la Biblia, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Y buscar que el Espíritu Santo nos ayude, porque somos humanos y tantas veces fracasamos en nuestro intento de ser buenas personas. Pero que el Espíritu Santo nos ayude a reflejar a Cristo y el carácter de Cristo a través de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Padre, vengo a ti en esta hora dándote gracias, Señor. Como hemos cantado hace unos minutos atrás, cantamos la palabra gracias tantas veces, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación. Gracias por esta vida nueva que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu amor, tu paciencia con nosotros, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, muchas gracias. Yo bendigo y alabo tu nombre, Señor. Pero así como en el jardín del Edén a nuestros primeros padres tú les diste instrucciones de cómo vivir en ese lugar que tú habías preparado para ellos, también a nosotros como tus hijos y tus hijas, como integrantes de la iglesia de Cristo en la tierra, tú nos has dejado instrucciones de cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos buscar reflejar a Cristo a través de nuestras vidas, para que sean un verdadero testimonio de lo que tú eres, Jesús, de tu amor, de tu compasión, de tu humildad. Bendito y alabado sea tu nombre.
Yo te pido en primer lugar que tú me ayudes a mí, Señor, a que yo pueda reflejar a través de mi vida el carácter de Cristo. Y que tú ayudes a cada uno de mis hermanos y hermanas, a aquellos que están aquí en el templo, a aquellos que me han visto, me han escuchado a través de internet. Señor, que tú nos ayudes por tu Espíritu Santo a tomar la decisión, porque tiene que ser un hecho de voluntad. Que nosotros tengamos esa voluntad, Señor, de que tú nos cambies, que tú nos transformes, que tú nos hagas a la imagen de Cristo. Bendito Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Obra en la vida de cada uno de nosotros, Dios, para que podamos ser un ejemplo en el lugar donde estemos, en la casa, con la familia, en el trabajo, en el barrio, donde sea, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres que reflejan a Cristo a través de sus palabras, a través de sus acciones. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, obra, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que tú puedas obrar, Señor. Para que tú puedas trabajar en nosotros, en el área que sea, Señor. Si nos falta humildad, si nos falta amor, si nos falta el carácter de Cristo, que tú trabajes en esa área, Espíritu Santo, en que necesitamos de tu poder y que tú actúes, Señor, en nosotros. Cámbianos, transfórmanos, Señor, a tu imagen y semejanza. Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Y que podamos seguir con esta palabra trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente y deseando y anhelando que tú obres, Señor, en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén.